Jesús rechazó a todos los líderes religiosos de su época, a todos los eruditos, a todos los poderosos, y eligió a un traidor, a un colaborador del enemigo, a hombres tan comunes que sus propios contemporáneos se burlaban de ellos. Pero estos hombres ordinarios cambiaron el mundo para siempre. Hoy vas a descubrir el secreto más impactante detrás de la elección de los 12 apóstoles. Vas a entender por qué Dios prefiere usar a personas como tú antes que a los superdotados. Y al final de este video, tu perspectiva sobre tu propio potencial será completamente revolucionada. Esta no es una historia religiosa más. Es la revelación de una estrategia divina que destruye toda excusa humana y expone el poder sobrenatural que Dios quiere manifestar a través de vidas ordinarias. Si crees que no eres lo suficientemente bueno para ser usado por Dios, este mensaje transformará tu vida. Déjame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Dale like si ya estás expectante por esta revelación y suscríbete al canal porque esto apenas comienza. ¡Vamos! En las primeras horas de la madrugada, cuando el rocío aún cubría las colinas de Galilea y el silencio del amanecer envolvía la región, Jesús se retiró a orar. Lucas nos relata en su Evangelio capítulo 6, versículo 12, que pasó toda la noche en oración a Dios antes de tomar una de las decisiones más trascendentales de su ministerio terrenal. No era una decisión impulsiva ni casual, era el momento de elegir a aquellos hombres que cambiarían el curso de la historia humana para siempre. Cuando el sol comenzó a iluminar las montañas de Judea, Jesús descendió y llamó a sus discípulos. De entre todos los que le seguían, eligió a 12. 12 hombres que, a los ojos del mundo, eran ordinarios, comunes, sin credenciales religiosas formales, sin títulos académicos que los respaldaran, sin posiciones sociales que los distinguieran. Sin embargo, en el corazón del Maestro, estos hombres representaban algo mucho más profundo que las apariencias superficiales que tanto valora el mundo. La pregunta que ha resonado a través de los siglos es profunda y reveladora. ¿Por qué precisamente 12? ¿Por qué no 11 o 13 o 20? Y más intrigante aún, ¿por qué eligió a hombres tan comunes, tan parecidos a nosotros, con sus debilidades, temores, dudas y limitaciones humanas? La respuesta a estas preguntas nos lleva al corazón mismo del plan de Dios para la humanidad y revela la naturaleza extraordinaria de su amor y su sabiduría. El número 12 resuena profundamente en las páginas de las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este número aparece una y otra vez como símbolo de totalidad, perfección administrativa y gobierno divino. 12 fueron los hijos de Jacob, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. 12 piedras fueron colocadas en el Jordán como memorial del paso del pueblo elegido. 12 fue el número de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. Y en el libro de Apocalipsis, Juan describe la Nueva Jerusalén con 12 puertas, 12 ángeles, y los nombres de las 12 tribus de Israel escritos en ellas. Cuando Jesús eligió a 12 apóstoles, no estaba simplemente formando un grupo de seguidores. Estaba estableciendo los fundamentos de un nuevo orden, una nueva dispensación. Estaba simbolizando que su iglesia sería la continuación y el cumplimiento del plan que Dios había comenzado con las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles representarían a todo el pueblo de Dios, a toda la humanidad redimida, a todos los que habrían de creer en su nombre a través de los siglos. Pablo, el apóstol a los gentiles, aunque no fue uno de los 12 originales, comprendió profundamente esta verdad cuando escribió a los Efesios que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Los 12 no eran simplemente testigos, eran los cimientos sobre los cuales se edificaría la Iglesia Universal, la comunidad de fe que se extendería hasta los confines de la tierra. Pero la elección de hombres comunes revela algo aún más extraordinario sobre el carácter de Dios. En una época donde el poder religioso estaba concentrado en las manos de los fariseos, escribas y saduceos, donde el conocimiento de las Escrituras era monopolizado por una élite educada, donde las posiciones de liderazgo espiritual estaban reservadas para aquellos con linaje sacerdotal o educación formal en las escuelas rabínicas, Jesús hizo algo completamente revolucionario. Eligió a Simón Pedro, un pescador impulsivo de Betsaida, cuyas manos estaban callosas por las redes y cuyo acento galileo lo delataba como un hombre sin educación formal. Pedro, quien más tarde sería reconocido como el líder natural entre los apóstoles, era conocido por su temperamento fogoso y su tendencia a hablar antes de pensar. Era el tipo de hombre que prometía lealtad eterna en un momento y negaba conocer a su maestro en el siguiente. Sin embargo, Jesús vio en él algo que otros no podían ver: el corazón de un líder, la pasión de un evangelista y la capacidad de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Andrés, hermano de Pedro, era igualmente un pescador común, pero con un espíritu diferente. Mientras Pedro era extrovertido y dominante, Andrés era más reservado, más reflexivo. Era el tipo de persona que prefería trabajar tras bambalinas, llevando a otros a Jesús en lugar de buscar el centro de atención. Juan nos cuenta que Andrés fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y inmediatamente fue a buscar a su hermano Pedro para decirle: «Hemos hallado al Mesías». Esta característica de Andrés, la de ser un evangelista personal, un puente entre las personas y Jesús, se convertiría en el sello distintivo de su ministerio apostólico. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también eran pescadores. Pero estos hermanos tenían un temperamento tan ardiente que Jesús los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. En una ocasión, cuando una aldea samaritana no recibió a Jesús, estos hermanos preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?». Su celo, aunque mal dirigido en ese momento, revelaba corazones apasionados por la justicia y la gloria de Dios. Juan, en particular, experimentaría una transformación extraordinaria. El hijo del trueno se convertiría en el apóstol del amor, el que escribiría las palabras más tiernas sobre el amor de Dios que jamás se hayan registrado. Dios es amor, escribiría años más tarde, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de caminar íntimamente con Jesús, de recostarse sobre su pecho en la última cena, de ser testigo de su amor incondicional día tras día. Felipe era de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés. Era un hombre práctico, calculador, el tipo de persona que siempre pensaba en términos de logística y recursos. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, fue Felipe quien calculó que 200 denarios de pan no serían suficientes para dar, aunque fuera un poco a cada uno. Su mente práctica, aunque a veces limitada por la perspectiva humana, sería valiosa en la organización y administración de la naciente iglesia. Bartolomé, también llamado Natanael, era un hombre de carácter transparente. Cuando Felipe le habló de Jesús de Nazaret, su respuesta inmediata fue: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Su honestidad brutal y su escepticismo inicial no ofendieron a Jesús. Al contrario, cuando lo vio acercarse declaró: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño».
La sinceridad de Bartolomé, incluso cuando rayaba en el cinismo, era preferible a la hipocresía religiosa que Jesús encontraba constantemente entre los líderes religiosos de su tiempo. Tomás, conocido por la historia como el incrédulo, era en realidad un hombre de profunda lealtad y coraje. Cuando Jesús decidió ir a Betania para resucitar a Lázaro, a pesar del peligro que esto representaba, fue Tomás quien dijo a los otros discípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Su naturaleza cuestionadora, su necesidad de evidencia tangible, no era debilidad, sino una búsqueda honesta de la verdad. Su famosa declaración: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré», no era obstinación, sino el clamor de un corazón que había sido destrozado por la crucifixión y temía ser decepcionado nuevamente. Mateo, también llamado Leví, representaba quizás la elección más controversial de todas. Era un publicano, un recaudador de impuestos para el odiado gobierno romano. En la sociedad judía, los publicanos eran considerados traidores, ladrones, parias sociales. Eran excomulgados de las sinagogas, excluidos de los círculos respetables, despreciados por sus propios compatriotas. Sin embargo, cuando Jesús pasó por la oficina de recaudación de impuestos y simplemente dijo: «Sígueme», Mateo se levantó inmediatamente y lo siguió. La transformación de Mateo es uno de los testimonios más poderosos del poder redentor de Cristo. De ser un hombre que servía al dinero y al poder político extranjero, se convirtió en el autor de uno de los evangelios más hermosos y teológicamente ricos del Nuevo Testamento. Su conocimiento de las Escrituras hebreas, evidente en la manera como conecta la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, demuestra que debajo de su reputación mundana había un corazón que conocía y amaba la palabra de Dios. Santiago, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo, también llamado Lebeo, son figuras menos prominentes en los evangelios, pero su inclusión en el grupo de los 12 es igualmente significativa. Representan a aquellos discípulos fieles que, aunque no ocupan el centro de atención, son indispensables para la obra del reino. Su fidelidad silenciosa, su servicio sin reconocimiento público, su disposición a ser parte del equipo sin buscar gloria personal, reflejan el tipo de corazón que Dios valora y usa poderosamente. Simón el cananista, también llamado Simón el celote, provenía de un trasfondo completamente diferente. Los celotes eran un grupo político religioso radical que buscaba la liberación de Israel del yugo romano a través de la violencia si fuera necesario. Eran nacionalistas extremos, dispuestos a dar sus vidas por la independencia de su patria. La inclusión de Simón en el grupo apostólico, junto con Mateo el publicano, crea una tensión fascinante. Un colaborador romano y un revolucionario antirromano caminando juntos, unidos por su amor a Jesús. Esta yuxtaposición no era accidental. Jesús estaba demostrando que su reino trasciende las divisiones políticas, sociales y económicas que separan a los hombres. En su comunidad, el recaudador de impuestos y el celote podían caminar juntos, trabajar juntos, servir juntos, porque ambos habían sido transformados por el mismo amor redentor. Y finalmente, Judas Iscariote, cuyo nombre está para siempre manchado por su traición. Su inclusión en el grupo de los 12 plantea preguntas profundas sobre la presciencia de Dios, el libre albedrío humano y el misterio de la iniquidad. Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría, como él mismo declaró: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Sin embargo, Judas fue tratado con la misma gentileza, recibió la misma enseñanza, fue testigo de los mismos milagros que los otros 11.
La presencia de Judas entre los 12 nos recuerda que tener acceso a la verdad, estar cerca de Jesús, incluso ser usado por Dios, no garantiza la salvación personal. Judas tuvo todas las oportunidades de arrepentirse, de cambiar su corazón, de abrazar la gracia que se le ofrecía libremente. Su tragedia no fue que estaba predestinado a la perdición, sino que eligió consciente y deliberadamente el camino de la traición a pesar de conocer la verdad. La pregunta fundamental permanece: ¿por qué Jesús eligió a hombres tan comunes, tan ordinarios, tan parecidos a nosotros? La respuesta se encuentra en los principios eternos que Dios ha establecido para su obra en la tierra. El apóstol Pablo lo explica magistralmente en su primera carta a los Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta elección divina de lo común sobre lo extraordinario, de lo débil sobre lo fuerte, de lo despreciado sobre lo honrado, revela la naturaleza misma del corazón de Dios. No es que Dios tenga algo contra la sabiduría, el poder o la nobleza en sí mismos. El problema surge cuando estas cualidades humanas se convierten en la base de nuestra confianza, cuando comenzamos a depender de nuestras propias capacidades, en lugar de depender completamente de la gracia y el poder de Dios. Los hombres comunes que Jesús eligió no tenían nada de qué jactarse excepto de la gracia que habían recibido. No podían atribuir su éxito a su educación superior, a sus conexiones políticas, a su riqueza heredada o a su prestigio social. Todo lo que lograron, todo lo que se convirtieron, todo el impacto que tuvieron en el mundo tuvo que ser atribuido claramente al poder transformador de Cristo obrando a través de ellos. Esta estrategia divina tiene un propósito evangelístico profundo. Cuando las personas veían a Pedro predicar con poder y autoridad el día de Pentecostés, cuando observaban la sabiduría sobrenatural con la que este pescador sin educación formal respondía a las preguntas de los líderes religiosos más educados de su tiempo, no podían sino reconocer que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Hechos 4:13 registra la reacción de los miembros del concilio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. La transformación de estos hombres comunes se convirtió en una evidencia innegable del poder de Cristo. Si Jesús hubiera elegido a los eruditos más brillantes, a los oradores más elocuentes, a los líderes más carismáticos de su tiempo, la gente podría haber atribuido el éxito del Evangelio a la habilidad natural de estos hombres. Pero cuando pescadores iletrados, recaudadores de impuestos despreciados y celotes radicales comenzaron a trastornar el mundo con el mensaje del Evangelio, quedó claro que el poder venía de una fuente divina, no humana. Además, la elección de hombres comunes hace que el Evangelio sea accesible a toda la humanidad. Si Jesús hubiera elegido solo a los superdotados, a los genios intelectuales, a los naturalmente carismáticos, las personas comunes podrían haber sentido que el llamado de Dios no era para ellos. Podrían haber pensado: yo no soy lo suficientemente inteligente, no tengo suficiente educación, no poseo las habilidades necesarias para servir a Dios. Pero cuando vemos a Pedro, el pescador impulsivo que negó a su maestro 3 veces, convertirse en el predicador del día de Pentecostés, cuando observamos a Juan, el hijo del trueno con temperamento explosivo,
transformarse en el apóstol del amor. Cuando contemplamos a Mateo, el recaudador de impuestos odiado, convertirse en el autor de uno de los evangelios más hermosos, nos damos cuenta de que Dios puede usar a cualquiera, transformar a cualquiera, empoderar a cualquiera que esté dispuesto a rendirse completamente a Él. La estrategia de Dios también revela su amor por la diversidad dentro de la unidad. Los 12 apóstoles representaban una increíble variedad de personalidades, trasfondos, temperamentos y habilidades. Pedro era extrovertido, Juan era contemplativo, Mateo era meticuloso y organizado, Tomás era analítico y cauteloso, Santiago y Juan eran fogosos, Andrés era gentil, Simón el celote era políticamente radical. Mateo había trabajado para el sistema que Simón odiaba. Esta diversidad no era un accidente, era un diseño intencional. Jesús estaba demostrando que su reino es lo suficientemente grande como para acomodar una amplia gama de personalidades y trasfondos, pero lo suficientemente unificado como para crear una hermandad genuina entre personas muy diferentes. El denominador común no era su similaridad natural, sino su amor compartido por Jesús y su compromiso común con su misión. Esta lección es profundamente relevante para la iglesia de hoy. Con demasiada frecuencia, las congregaciones tienden a atraer a personas que son socialmente, económicamente o culturalmente similares. Pero el modelo apostólico nos desafía a crear comunidades de fe que trasciendan estas barreras humanas, donde el ejecutivo y el obrero, el educado y el que no tuvo oportunidades educativas, el introvertido y el extrovertido, puedan encontrar su lugar y contribuir con sus dones únicos al cuerpo de Cristo. La elección de hombres comunes también ilustra el principio de que Dios está más interesado en el carácter que en las credenciales, más en el corazón que en el currículo. Cuando examinamos las cualidades que Jesús valoró en sus apóstoles, no encontramos títulos académicos, posiciones sociales o habilidades excepcionales. En cambio, encontramos corazones hambrientos de verdad, espíritus dispuestos a aprender, personalidades auténticas sin pretensiones religiosas y voluntad de sacrificarlo todo por seguir al Maestro. Pedro no fue elegido porque fuera un líder nato. Fue elegido porque, a pesar de sus fallas, tenía un corazón que amaba genuinamente a Jesús. Juan no fue escogido porque fuera naturalmente amoroso. Fue elegido porque tenía la capacidad de ser transformado por el amor de Cristo. Mateo no fue seleccionado porque fuera respetable. Fue elegido porque estaba dispuesto a dejar todo atrás cuando escuchó el llamado de Jesús. Esta verdad es profundamente consoladora para todos los que nos sentimos inadecuados para el servicio de Dios. No necesitamos ser extraordinarios para ser usados por Dios. Necesitamos ser disponibles. No necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos estar dispuestos a aprender. No necesitamos ser perfectos. Necesitamos ser genuinos en nuestro deseo de crecer y ser transformados por su gracia. La historia de los 12 también nos enseña que Dios ve el potencial donde otros ven solo limitaciones. Cuando Jesús miró a Pedro, no vio solo a un pescador impulsivo, vio al futuro líder de la iglesia primitiva. Cuando observó a Juan, no vio únicamente a un joven con temperamento explosivo, vio al futuro apóstol del amor. Cuando contempló a Mateo, no vio simplemente a un recaudador de impuestos despreciado, vio al futuro evangelista que escribiría el relato más completo de las enseñanzas de Cristo. Esta visión divina del potencial humano debería transformar la manera como vemos a otros y como nos vemos a nosotros mismos. Con demasiada frecuencia, limitamos a las personas por su pasado, por sus errores, por sus orígenes humildes. Pero Dios
ve más allá de las apariencias externas. Él ve el corazón, ve el potencial, ve lo que podemos llegar a ser cuando somos tocados por su gracia transformadora. El proceso de desarrollo de los 12 apóstoles también revela principios importantes sobre el discipulado y el liderazgo espiritual. Jesús no los envió inmediatamente a cambiar el mundo. Primero los llamó a estar con Él. Marcos 3:14 dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El orden es significativo. Primero estar con Él, luego ser enviados por Él. Durante aproximadamente 3 años, estos hombres comunes vivieron en intimidad diaria con el Hijo de Dios. Caminaron con Él por los senderos polvorientos de Palestina. Escucharon sus enseñanzas privadas, fueron testigos de sus milagros, observaron su carácter en las situaciones más diversas. Vieron su compasión hacia los necesitados, su paciencia con los lentos para aprender, su firmeza con los hipócritas, su amor incondicional hacia todos. Esta educación no era principalmente académica, era vivencial. No aprendieron teología en un aula. La aprendieron viendo a Jesús interactuar con personas reales en situaciones reales. No memorizaron principios de liderazgo de un manual. Observaron el liderazgo perfecto en acción día tras día. No estudiaron sobre el amor de Dios en libros. Experimentaron ese amor directamente en su relación con Jesús. Esta metodología de desarrollo de liderazgo es radicalmente diferente de los modelos educativos tradicionales. Jesús no separó el conocimiento de la experiencia, la teoría de la práctica, el aprendizaje de la vida. Sus discípulos aprendieron haciendo, crecieron sirviendo, maduraron enfrentando desafíos reales bajo su supervisión y guía. Cuando finalmente los envió, primero de 2 en 2 durante su ministerio terrenal y luego al mundo entero después de su resurrección, no los estaba enviando como estudiantes que habían completado un curso teórico. Los estaba enviando como aprendices que habían trabajado junto al maestro artesano, que habían observado su técnica, que habían practicado bajo su supervisión y que ahora estaban listos para reproducir su obra en otros lugares. El fracaso también fue parte de su educación. Pedro negó a su maestro en el momento de mayor necesidad, pero esta experiencia devastadora se convirtió en la base de su ministerio futuro de restauración y perdón. Tomás dudó de la resurrección, pero su encuentro posterior con el Cristo resucitado produjo una de las confesiones de fe más profundas del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Jesús no desechó a sus discípulos cuando fallaron, los restauró, los reafirmó, los envió nuevamente. Su pedagogía incluía la gracia, la paciencia, la corrección amorosa y la confianza renovada. Entendía que el crecimiento espiritual es un proceso, no un evento instantáneo, y que los líderes efectivos son aquellos que han aprendido de sus errores tanto como de sus éxitos. La diversidad de los 12 también preparó a la Iglesia para su misión global. Cuando llegó el momento de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, los apóstoles no eran un grupo homogéneo que solo podría ministrar a un tipo específico de persona. Pedro, con su personalidad directa y su don evangelístico, era ideal para alcanzar a las multitudes. Juan, con su naturaleza contemplativa y su profundidad espiritual, era perfecto para nutrir y discipular a los creyentes. Mateo, con su trasfondo de negocios y su atención al detalle, estaba bien equipado para documentar las enseñanzas de Jesús. Tomás, con su naturaleza analítica, podía responder a las preguntas difíciles de los escépticos intelectuales. La Iglesia primitiva necesitaba esta diversidad de dones y personalidades para cumplir efectivamente su misión compleja.
Tenía que predicar a judíos y gentiles, a educados e ignorantes, a ricos y pobres, a urbanos y rurales. Necesitaba líderes que pudieran relacionarse con diferentes tipos de personas, que entendieran diferentes culturas, que pudieran comunicar la verdad eterna de maneras que resonaran con audiencias diversas. Pero quizás la lección más profunda de la elección de los 12 es que revela el corazón de Dios hacia la humanidad común. En un mundo que venera a los superestrellas, que idolatra a los genios, que adora a los poderosos y famosos, Dios nos recuerda que Él valora a las personas ordinarias. En una sociedad que constantemente nos hace sentir inadecuados si no somos excepcionales en alguna área, Dios nos dice que nuestro valor no está determinado por nuestros logros, sino por su amor incondicional hacia nosotros. Los 12 apóstoles nos dan esperanza porque eran como nosotros. Tenían dudas como nosotros, cometían errores como nosotros, luchaban con sus debilidades como nosotros. Sin embargo, fueron transformados por el poder de Cristo y usados poderosamente para cambiar el mundo. Si Dios pudo usar a un pescador impulsivo, a un recaudador de impuestos despreciado, a un revolucionario radical, puede usar a cualquiera de nosotros. Esta verdad no debe llevarnos a la complacencia, sino a la fe. No significa que podemos permanecer como somos, significa que Dios puede transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Los apóstoles no permanecieron iguales, fueron radicalmente cambiados por su encuentro con Cristo. Pedro el cobarde se convirtió en Pedro el valiente. Juan el iracundo se transformó en Juan el amoroso. Mateo el egoísta se convirtió en Mateo el generoso. El secreto de su transformación no estaba en su propia fuerza de voluntad o determinación personal. Estaba en su rendición completa a Cristo, en su disposición a ser moldeados por Él, en su apertura al poder transformador del Espíritu Santo. Entendieron que no se trataba de mejorar su vieja naturaleza, sino de recibir una naturaleza completamente nueva. Cuando examinamos el legado de los 12, vemos el cumplimiento extraordinario del propósito de Dios. Estos hombres comunes, después de ser llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, trastornaron el mundo con el mensaje del Evangelio. Pedro, que había temido a una sirvienta en el patio del sumo sacerdote, predicó valientemente ante miles y vio 3,000 almas convertirse en un solo día. Juan, que había querido hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos, escribió las palabras más tiernas sobre el amor de Dios. Mateo, que había servido al dinero, escribió un evangelio que presenta a Jesús como el Rey de Reyes. Su impacto no se limitó a su generación. A través de sus escritos, sus enseñanzas y los discípulos que formaron, su influencia se ha extendido a través de los siglos. Cada generación de cristianos ha sido bendecida por el ministerio de estos hombres comunes que fueron transformados por Cristo. Cada iglesia establecida, cada vida cambiada, cada alma salvada a través de los siglos, puede trazar su linaje espiritual de vuelta a estos 12 hombres ordinarios que dijeron sí al llamado extraordinario de Jesús. La elección de los 12 también nos recuerda que Dios obra a través de comunidad, no solo a través de individuos aislados. Jesús no llamó a 12 ermitaños para que trabajaran independientemente, llamó a 12 hombres para que formaran un equipo, una comunidad, un cuerpo. Aprendieron juntos, ministraron juntos, sufrieron juntos, triunfaron juntos. Esta dimensión comunitaria del discipulado es crucial. Los apóstoles se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se corrigieron cuando era necesario, celebraron juntos las victorias, compartieron las cargas del ministerio. Ninguno de ellos habría podido cumplir solo la misión que Cristo les encomendó. La necesitaban el uno al otro. La iglesia de hoy necesita redescubrir esta verdad.
En una cultura que enfatiza el individualismo y la autosuficiencia, necesitamos recordar que fuimos llamados a ser parte de un cuerpo, no estrellas solitarias. Necesitamos la comunidad de fe, no solo para nuestro crecimiento personal, sino para cumplir efectivamente la misión que Cristo nos ha encomendado. La diversidad de los 12 también nos enseña sobre la belleza de la unidad en la diversidad. A pesar de sus diferencias tremendas en personalidad, trasfondo y temperamento, estos hombres aprendieron a trabajar juntos armoniosamente. Su unidad no estaba basada en su similitud natural, sino en su amor compartido por Cristo y su compromiso común con su misión. Esta lección es especialmente relevante en nuestro mundo dividido de hoy. En una época de polarización política, tensiones raciales, divisiones económicas y conflictos culturales, la Iglesia está llamada a demostrar que es posible que personas muy diferentes vivan y trabajen juntas en armonía cuando están unidas por algo más grande que sus diferencias. Pero quizás la lección más poderosa de todas es que Dios nos ve no como somos, sino como podemos llegar a ser por su gracia. Cuando Jesús llamó a Simón, lo llamó Pedro, la roca, aunque en ese momento era más parecido a la arena movediza. Cuando miró a los hijos del trueno, vio futuros apóstoles del amor. Cuando contempló al recaudador de impuestos, vio a un futuro evangelista. Esta visión de fe debería transformar nuestras relaciones con otros y nuestra perspectiva de nosotros mismos. En lugar de etiquetar a las personas por sus fracasos pasados, deberíamos verlas como Dios las ve, con potencial ilimitado para ser transformadas por su gracia. En lugar de limitarnos por nuestras debilidades actuales, deberíamos abrazar la visión que Dios tiene de nosotros y caminar por fe hacia esa realidad. Los 12 apóstoles nos enseñan que la grandeza no se mide por los estándares del mundo, sino por la disposición a ser usado por Dios. No fueron grandes porque fueran perfectos, fueron grandes porque permitieron que Dios obrara a través de sus imperfecciones. No fueron extraordinarios por sus habilidades naturales, fueron extraordinarios por su rendición sobrenatural al Señor. Cuando contemplamos la historia de estos 12 hombres, vemos reflejado el corazón mismo del Evangelio. Dios no espera que seamos perfectos antes de usarnos. Él nos usa en el proceso de perfeccionarnos. No requiere que tengamos todas las respuestas antes de llamarnos. Él nos enseña mientras caminamos con Él. No demanda que seamos fuertes antes de confiar en nosotros. Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. El apóstol Pablo, aunque no fue uno de los 12 originales, entendió profundamente esta verdad cuando escribió: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Los apóstoles eran precisamente eso, vasos de barro, frágiles, comunes, quebradizos, pero contenían un tesoro invaluable, la presencia de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el mensaje de salvación que el mundo necesitaba desesperadamente escuchar. La fragilidad de los vasos no disminuía el valor del tesoro, al contrario, lo magnificaba. Cuando las personas veían el poder sobrenatural fluyendo a través de estos hombres ordinarios, no podían sino reconocer que la fuente del poder no era humana, sino divina. La gloria no podía ser atribuida a los instrumentos, sino al Dios que los estaba usando. Esta verdad es profundamente relevante para cada creyente hoy. No importa cuán ordinarios nos sintamos, cuán limitados nos percibamos, cuán inadecuados nos consideremos, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, somos vasos que contienen el mismo tesoro que contenían los 12 apóstoles. El mismo Espíritu que los empoderó vive en nosotros. El mismo Cristo que los transformó desea transformarnos. El mismo Dios que los usó poderosamente quiere usarnos también.
Pero llevar este tesoro en vasos de barro requiere humildad, reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios y disposición a que Él reciba toda la gloria por lo que logre a través de nosotros. Los apóstoles aprendieron que el éxito en el reino de Dios no se mide por los aplausos humanos, sino por la aprobación divina, no por el reconocimiento público, sino por la fidelidad privada, no por los números impresionantes, sino por la obediencia genuina. La comisión que Jesús dio a los 12 antes de ascender al cielo revela la continuidad de su plan. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta gran comisión no fue dada solo a los 11 que permanecieron después de la traición de Judas. Fue dada a la Iglesia Universal a través de ellos. Cada creyente, sin importar cuán común u ordinario se sienta, es parte de esta misión global. Cada uno de nosotros está llamado a hacer discípulos, a enseñar, a bautizar, a ser testigos del poder transformador de Cristo. La promesa que acompaña a esta comisión es extraordinaria. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los apóstoles no fueron enviados solos a cumplir una tarea imposible. Fueron enviados con la presencia constante del Cristo resucitado. Esta misma presencia está disponible para nosotros hoy. No estamos solos en nuestra misión. El mismo Jesús, que caminó con los 12, camina con nosotros. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, su transformación se completó. Pedro, el que había negado conocer a Jesús por temor a una sirvienta, se levantó ante miles y predicó con tal poder que 3,000 almas se convirtieron. La diferencia no estaba en Pedro, estaba en el poder del Espíritu Santo obrando a través de él. Esta experiencia de Pentecostés está disponible para cada creyente hoy. El mismo Espíritu que llenó a los apóstoles quiere llenarnos a nosotros. El mismo poder que los transformó de hombres temerosos en valientes testigos está disponible para transformarnos también. No necesitamos esperar a sentirnos valientes para ser valientes. Necesitamos ser llenos del Espíritu y actuar en obediencia, confiando en que Él nos dará el valor que necesitamos. La iglesia primitiva que emergió del ministerio de los 12 apóstoles era una comunidad extraordinaria. Hechos nos dice que tenían todas las cosas en común, que partían el pan en las casas, que alababan a Dios y que tenían favor con todo el pueblo. Esta comunidad no era perfecta, como evidencian los conflictos y problemas que Pablo aborda en sus epístolas, pero era radicalmente diferente del mundo que la rodeaba. La diferencia estaba en que había sido tocada por hombres que habían sido tocados por Cristo. Los apóstoles no solo predicaron el Evangelio, lo vivieron. No solo enseñaron sobre el amor de Dios, lo demostraron. No solo hablaron sobre la transformación, fueron ejemplos vivientes de ella. Esta es la verdadera medida del éxito apostólico. No cuántos milagros realizaron, aunque realizaron muchos. No cuántas iglesias plantaron, aunque plantaron muchas, sino cuántas vidas transformaron para que a su vez transformaran otras vidas. El legado de los 12 no está en los monumentos que se levantaron en su honor, sino en las generaciones de discípulos que produjeron otros discípulos en una cadena ininterrumpida que llega hasta nosotros hoy. Cada iglesia local es, en cierto sentido, un testimonio del ministerio de los 12 apóstoles. Cada vida transformada es evidencia de la efectividad de su misión. Cada acto de amor cristiano es un fruto de la semilla que ellos plantaron. Cada oración respondida es una demostración del poder del Cristo que ellos predicaron.
Pero el trabajo no está terminado. La misión que Cristo confió a los 12 continúa hoy. Hay millones de personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Hay comunidades enteras que necesitan ser tocadas por el amor transformador de Cristo. Hay culturas que necesitan ser penetradas por la luz del Evangelio. Hay generaciones futuras que necesitan escuchar la historia de Jesús. Y Dios sigue eligiendo a hombres y mujeres comunes para cumplir esta misión extraordinaria. Sigue buscando a pescadores y recaudadores de impuestos, a celotes y escépticos, a introvertidos y extrovertidos, a educados e ignorantes, a ricos y pobres. Sigue llamando a personas ordinarias para que hagan cosas extraordinarias por su reino. La pregunta no es si somos lo suficientemente calificados. La pregunta es si estamos dispuestos a ser usados. La cuestión no es si tenemos las habilidades necesarias. La cuestión es si tenemos el corazón dispuesto. El asunto no es si somos perfectos. El asunto es si estamos disponibles. Los 12 apóstoles nos enseñan que Dios puede usar a cualquiera, transformar a cualquiera, empoderar a cualquiera que esté dispuesto a decir: aquí estoy, Señor, úsame. No necesitamos credenciales impresionantes, necesitamos corazones rendidos. No necesitamos talentos extraordinarios, necesitamos fe ordinaria en un Dios extraordinario. Cuando Jesús ascendió al cielo, los apóstoles se quedaron mirando hacia arriba hasta que 2 ángeles les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Era hora de dejar de mirar hacia arriba y comenzar a mirar hacia adelante, hacia la misión que Cristo les había encomendado. La misma transición necesita ocurrir en nuestras vidas. Es tiempo de dejar de preguntarnos si somos lo suficientemente buenos y comenzar a confiar en que Dios es lo suficientemente poderoso. Es tiempo de dejar de enfocarnos en nuestras limitaciones y comenzar a enfocarnos en sus posibilidades ilimitadas. Es tiempo de dejar de esperar hasta sentirnos listos y comenzar a caminar en obediencia, confiando en que Él nos preparará en el camino. La historia de los 12 apóstoles es, en última instancia, una historia de esperanza. Es la historia de lo que Dios puede hacer con vidas ordinarias que se rinden extraordinariamente a Él. Es la demostración de que no hay nadie demasiado común para ser usado por Dios, nadie demasiado imperfecto para ser transformado por Él, nadie demasiado débil para ser fortalecido por su poder. Cuando contemplamos la elección de los 12, vemos reflejado el corazón del Evangelio mismo. Así como Jesús eligió a hombres comunes para ser sus apóstoles, Él nos ha elegido a nosotros, personas comunes, para ser sus hijos. Así como Él vio el potencial en ellos cuando otros solo veían limitaciones, Él ve nuestro potencial cuando nosotros mismos solo vemos fracasos. Así como Él los transformó por su gracia, Él quiere transformarnos a nosotros. La invitación permanece abierta, el llamado sigue vigente, la misión continúa. Y Dios sigue buscando a hombres y mujeres comunes que estén dispuestos a ser parte de su plan extraordinario para alcanzar al mundo con su amor. Si has sentido mientras escuchas esta historia que Dios te está hablando, si has reconocido que Él puede usar tu vida ordinaria para propósitos extraordinarios, si has entendido que no necesitas ser perfecto para ser usado por Él, entonces eres exactamente el tipo de persona que Jesús está buscando. Eres como los 12 apóstoles, común en las medidas del mundo, pero con potencial ilimitado en las manos de Dios. La historia de los 12 apóstoles nos recuerda que el reino de Dios no se construye con los poderosos y famosos del mundo, sino con personas comunes que han sido tocadas por un Dios extraordinario.
no se edifica con aquellos que tienen todas las respuestas, sino con aquellos que están dispuestos a seguir al que es la respuesta. No se establece con los perfectos, sino con los que han encontrado perfección en Cristo. Que esta historia te inspire a decir sí al llamado de Dios en tu vida, por ordinario que te sientas. Que te motive a creer que Él puede usarte poderosamente, por limitado que te percibas. Que te anime a confiar en que Él puede transformarte completamente, por imperfecto que seas actualmente. Porque si Dios pudo usar a 12 hombres comunes para cambiar el mundo, ¿qué no podrá hacer contigo si le entregas completamente tu vida? Recuerda, amigo, que esta historia no es solo historia antigua, es una invitación presente. Es un llamado personal de Dios a tu corazón, y si respondes a ese llamado, tu vida nunca volverá a ser la misma. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres seguir aprendiendo sobre el poder transformador de Dios en vidas ordinarias como la nuestra, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguiremos explorando las maravillosas verdades de las Sagradas Escrituras, descubriendo juntos cómo Dios sigue obrando en nuestros días a través de personas comunes que se rinden extraordinariamente a Él. No te pierdas los próximos videos, donde continuaremos desentrañando los misterios y las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Suscríbete ahora y acompáñanos en este increíble viaje de fe y descubrimiento.